Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un programa más de Ley y Derecho. Como siempre, para empezar, queremos agradecer a doña Aroa Ponce, directora de Intereconomía Radio y, en este caso, del Toro TV. También queremos agradecer a los técnicos, que sin ellos no sería posible realizar la conexión de hoy, así como también a todos vosotros, chicos, chicas, empresarios, personas que estáis escuchándonos tanto desde el retransmisor de vuestra, en este caso de vuestra radio, como desde la pantalla plana de vuestro televisor. Muchas gracias a vosotros porque, como siempre decimos, el programa está hecho para ayudaros a entender mejor cómo funciona el mundo del derecho, el mundo de las leyes, y desde ahí que vosotros tengáis vuestros propios conocimientos y no seáis como borregos, que digáis que sí porque dice la televisión, sino que tengáis los conocimientos, cómo está pasando las cosas en la práctica, para que a través de ahí os surja una reflexión y de esa reflexión podáis sacar vuestras propias conclusiones. Como siempre, hoy va a ser un programa muy especial porque vamos a tener dos entrevistas. En la primera vamos a hablar con un par de amigos nuestros sobre el tema de la lentitud de la justicia y de varios temas que tienen que ver con ello. Y la segunda parte del programa vamos a hacer otra entrevista sobre las novedades del IRPF, tema de muy candente actualidad porque estamos en ciernes de empezar el periodo fiscal de la renta del año pasado, y unas novedades que son importantes tenerlas en cuenta a la hora de hacer, en este caso, la propia declaración de la renta. Bueno, espero que os haya parecido. Bueno, y perdonadme, como me está indicando nuestro amigo, os dejamos por aquí las redes sociales para que podáis interactuar con nosotros, porque como siempre decimos, el programa no nos gusta que sea un monólogo, no nos gusta que solamente sea una entrevista, sino que nos gusta pues que nos digáis qué os parece, si tenéis alguna duda, que podamos hablarlo con nuestros invitados de hoy, doña Rosalía y don Daniel, para poder hacer el programa más ameno. Ahora sí, una vez, gracias al técnico por recordárnoslo, empezamos con la entrevista. Y en esta entrevista queremos saludar a Daniel Bernal. Buenas, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias, Borja. Un placer poder compartir y volver otra vez a esta casa de Intereconomía y el Toro TV. Casa que es la tuya también. Muchísimas gracias. Y doña Rosalía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Borja, y buenas tardes a los espectadores, y un placer estar aquí con vosotros por primera vez. Indicaros que ambos han sido presentados para ser decanos del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y han quedado en un muy buen puesto. Y juntos vamos a luchar contra la justicia tardía y también para dignificar a todos nuestros compañeros. Hablando de dignificar a todos nuestros compañeros, ahí en esta entrevista vamos a hacer algo muy especial dentro de esa dignificación, que es que Rosalía nos va a comentar, y vamos a hacer un momentillo para acordarnos de todos aquellos compañeros que fallecieron en acto de servicio en el momento de la pandemia. Me gustaría recordar algo que escribí en el año 2020, concretamente el 9 de junio, en relación a los compañeros del turno de oficio que fallecieron trabajando, ¿no? En ese momento. Estuvieron en primera línea de batalla con las togas puestas y les costó la vida. Por justicia, por ideales, por lealtad y con vocación. Os tocó a vosotros, pero pudimos ser nosotros. Por eso nunca podremos olvidaros. Hoy hay 75 ángeles con togas defendiéndonos más arriba. Os llevaremos por bandera. Prometo que haremos lo posible para que seáis homenajeados como merecéis y recordaros como los héroes que fuisteis y seréis para siempre. Siempre agradecida por vuestra labor. Descansen en paz. Vuestros compañeros no os olvidarán jamás. Maravilloso. Por todos vosotros. Por todos vosotros. Por todos vosotros, que siempre os tenemos. Y también, Borja, agradeceros enormemente a todos los medios de comunicación que desde el minuto número 1 habéis estado apoyando luchar contra la justicia tardía, luchar por que se dignifique nuestra profesión, no solamente la nuestra, sino también de los procuradores, del resto de operadores jurídicos, porque al fin y al cabo todo repercute en los justiciables. Así que muchísimas gracias de verdad por invitarnos a estos programas y por intentar dar visibilidad a todo lo que estamos padeciendo en la Administración de Justicia. Gracias a vosotros por estar aquí, y obviamente en este programa Ley y Derecho no podía ser de otra manera. Tenemos que hablar, tenemos que levantar la voz y hacer ver
que las injusticias no podemos permitirlas porque pasen siempre. Efectivamente. Y muchas veces hay un problema con todo esto, y es que como estamos tan acostumbrados a ello, parece como que nuestro corazón se nos hace de hielo, se nos hace de piedra, y no somos capaces de ponernos en el papel de nuestros clientes, en el papel de los justiciables, y decir, oye, ya está bien, ¿no? Porque hay muchas injusticias es precisamente lo que reivindicamos, Borja, empatizar por ellos y sobre todo también por nosotros, porque la salud mental es sumamente también muy importante, es quizás lo fundamental, y la lentitud de la justicia conlleva precisamente pues mayor tiempo de angustias, depresiones, ansiedad. Es la profesión que quizás está más castigada en cuanto a defunciones por suicidios, y eso ya hay incluso publicaciones oficiales en las cuales reconocen este gran problema. De hecho, ya comentaste, creo que fue en algún post, el tema de la mutualidad de la abogacía que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Precisamente a compañeros nuestros, ¿verdad, Rosalía? Sí, hay compañeros que es una situación terrible, porque solamente pueden estar 2 meses de baja en toda su vida, por motivos, por ejemplo, de depresión. Ponerle fecha a una depresión me parece algo terrible, porque una depresión necesita tiempo, necesita cura, y nadie puede establecerle un plazo, ¿no? Tenemos el caso de 2 compañeros y son terribles. Uno concretamente está siendo ayudado por sus familiares, y claro, en esos 2 meses además la mutualidad te da 900 euros, pero tienes que pagar también la mutualidad, con lo cual ya no son 900 euros. Y tenemos ¿Son 900 por mes o 900 los 2 meses? No, 900 cada, o sea, 1800. Sí, sí. 1800. Pero esos 1800 tenemos que detraer lo que ellos pagan de cuota de mutualidad, claro. Es decir, estamos hablando de 200, 300, 400 euros dependiendo del caso. Y ojo, durante toda la vida en que esté dado de alta la mutualidad. Solamente puede estar 2 meses. Entonces, claro, cuando esa situación se prorroga porque los médicos te dicen no te des de alta porque no es bueno para ti, pero no tienen para comer y están siendo ayudados para familiares. Tenemos también el compañero de Madrid, que además lo ha hecho visible a través de Confilegal, y entonces resulta que lo contó y es terrible porque lo van a echar de su vivienda, no tiene para comer, lleva 20 y tantos años dedicado al turno de oficio. Entonces, ¿cómo no se ha previsto nada para que esos abogados, por ejemplo, que llevan tantos años, no hayan cotizado nada ni tengan derecho a nada para poder salir de una situación así? Claro. Y sobre todo también los mecanismos de nuestros propios colegios para que esto no suceda. Yo conozco una situación personal de un compañero con 30 y pocos años que durante la pandemia pues lo perdí, y quizás muy probablemente todo sea motivado por la salud mental, de cómo nos ha afectado, porque hemos atravesado un proceso de pandemia. Y claro, y además en la pandemia los juzgados parados, claro, y con los juzgados parados no podíamos ejercer lo que es la defensa de los justiciables en sala. Efectivamente. Con todo el retraso agravado por la lentitud de la justicia. Por eso siempre tenemos que reivindicar la dignidad de nosotros, de los profesionales. Ahora mismo, hablando con vosotros, me estoy acordando de un caso que yo llevé de una señora que se tiró años por un tema de instrucción, 7 o 8 años llevando el procedimiento. Hicimos el juicio por videoconferencia y tardó la sentencia, no sé, unos meses en salir. Cuando llamé a la señora para decirle que ya estaba suelta, estaba en un hospital, se había intentado suicidar. Sí, y me dijo, gracias, porque no sabes, has cambiado mi vida, o sea, yo ya no podía más. No sabemos realmente cómo esto influye o repercute en ello, pero tenemos que saber y tenemos que ser conscientes de que un problema mata. Yo siempre equiparo la profesión de la abogacía con la profesión de los médicos. Los médicos curan enfermedades, pero nosotros quitamos problemas, y un problema mata. Claro, claro. ¿Por qué? Porque inclusive hay gente que no está, desde un punto de vista psicológico, no está tan fuerte cuando tiene un problema, y todo se le va mermando, Ahora me estoy acordando también de otra señora, al hilo también de lo que estamos hablando, que no la llegué a conocer. Me llegó la designación de oficio
Y me llamó y le di cita para, no sé si a la semana siguiente. Yo tenía esa semana, siempre suelo dar una semana de margen. Recuerdo que hablé con ella por teléfono y dije, no se preocupe, no era un tema importante. No era un tema importante jurídicamente, pero para ella era lo más importante. Claro. Y el tema llevaba ya tiempo arrastrándolo. Y yo le dije, no se preocupe, porque de aquí a que sea el juicio y tal, no sé qué, no se preocupe, aquí habrá tiempo de prepararlo. Se suicidó. Y yo me enteré en una comida que precisamente estaba con jueces y tal, y me llamaron y me dijeron, ¿se ha muerto tu clienta? Y dije, ¿cómo se ha muerto mi clienta si todavía no la he recibido? No sé si la recibirían en una semana, vamos. No me dio tiempo a conocerla. Es que es terrible. Además, Borja, por ejemplo, la clienta que tengo también solicitó una prestación de la renta activa de inserción, una renta activa de inserción para lo que para los que no nos entiendan, explica qué es la renta activa. Para que no lo entiendan, es como una prestación de desempleo, pero que tiene que cumplir unos requisitos mucho más estrictos, tener cargas familiares y prácticamente pues, estar en una situación verdaderamente vulnerable. Mi clienta acudió al SEPE a solicitar la prestación por desempleo, se la denegaron por primera vez, le dijeron que es que tenía que subsanar una documentación, etcétera. Acudió mi clienta a cumplimentar, porque claro, su última opción, su último objetivo era pedir auxilio a los juzgados, a sabiendas de la lentitud que existe actualmente. Entonces, claro, confiaba en que la administración pues, iba a solucionar el problema, lo iba a subsanar y le iba a conceder la prestación. ¿Qué es lo que sucedió? Que se la volvieron a denegar la segunda solicitud, pero por otros motivos. Una denegación fue a parar porque se presentaron dos demandas, una a un juzgado y la segunda a otro juzgado. ¿Cómo le explicas tú a un cliente, cómo le explicas tú a un justiciable que la primera demanda haya recaído en un juzgado, se haya señalado para octubre del 2025 y la segunda demanda haya tenido suerte y se haya repartido a un juzgado de refuerzo que se ha señalado su juicio para mayo de este año? Claro. Es que hasta octubre del 2025... ¿Cómo demonios subsiste esta persona? ¿Cómo demonios de qué vive? Si no es gracias a su familia, si no es gracias a que le puedan ayudar, es que es tremendo. Bueno, y además de eso, contando de que a lo mejor, si no tiene medios económicos, pide abogado oficio. Pero como pide abogado particular, todo eso conlleva un gasto de letrado. Y porque es familiar mío, y con lo cual... Yo ha tenido también la suerte de que yo pueda asistirla, pero si no, tiene que tirar de abogado del turno de oficio, tiene que tirar o bien sufragar los gastos de un abogado particular. Pero en cualquier caso, sea como fuere la defensa, la realidad es que es inadmisible que se tarde 3 años en oírla y en resolver su problema. Yo actualmente estoy a la espera de una sentencia de un juicio celebrado en mayo y estamos en marzo. ¿Cerca de un año? Sí, cerca de un año. No sé cuánto va a tardar, pero sigo esperando. Llamé a juzgados por septiembre más o menos para preguntar si esto era normal y me dijeron que sí, que me quedaba todavía. Y demandas con lo cual para ellos es normal, ya se ha normalizado esto. Claro, por eso era el de cómo empezamos el hecho de decir... Señores, no pensemos que porque esto pase siempre tengamos que verlo como algo normal, porque realmente no lo es. Claro. Una justicia tardía nunca es justa. Y ojo, que esto se va a agravar mucho más con la huelga de la justicia. Por muy loables que sean las reivindicaciones, que nadie lo pone en duda, al menos yo no lo discuto. Rosalía tampoco supongo que lo pone en discuto las formas. Pero las formas, al final todo va a repercutir en los justiciables y también en nosotros. No se olviden de ello, porque cuántas veces hemos tenido que desplazarnos, recorrer cientos y cientos de kilómetros hasta un órgano judicial para alguna vista, para un juicio, que ojo, todos esos gastos, al final, ¿quién lo va a sufragar? El justiciable. Claro. O lo va a sufragar el letrado de Administración de Justicia, o lo va a sufragar el Ministerio. O el letrado de oficio, o de su bolsillo. También, el letrado de oficio lo paga de su bolsillo, las suspensiones que está viendo. También, por supuesto. Pero a eso me refiero, que al final
quienes pagan los platos rotos son, primero, nosotros los abogados, pero la consecuencia y los que al final, directamente. Los justiciables. Claro. Eso. Y es más, muchas veces, inclusive, a ver un momentito, inclusive a mí me lo han preguntado, y es más, ahora mismo nos están preguntando también por redes sociales, por Facebook, bueno, si se suspende un juicio, ¿cuándo se cita de nuevo? Es decir, hay, ya me está entrando calor de escuchar esta pregunta. Se pregunta, depende de muchos factores. ¿tienen antelación aquellos que están suspensos o el turno que corre normalmente? Por lo visto, esta usuaria de Facebook ya está apuntando que tiene un juicio que se le ha suspendido y como sabe que hay otros que entran después que ella y se van poniendo por agenda judicial, ¿qué pasa con este que se suspende? ¿Paran la agenda, ponen y siguen o cuando llegue, llegó? Pues dependerá de Muy cada buena LAC. pregunta. Dependerá de cada LAC y cada funcionario. Lo normal es que se vayan reubicando, se hagan huecos, pero Pero si los huecos están cerrados con agendas llenas, ¿cómo van a sacar huecos? ya, si es que ese es el gran problema. Es más, incluso juzgados han dicho como se suspenda, esto va ya para el 2025, el 2024. Bueno, y de hecho inclusive se estaba llegando a plantear que el mes de agosto siguieran celebrando vistas. Mira, Borja, te lo digo de verdad. Como eso suceda, Madre el 31 de julio me doy de baja. Me cojo una baja de un mes psicológica que esté pagada, en agosto me voy. Totalmente. Y me vuelvo a dar de alta el día 1 de septiembre. Al final nosotros vamos a tener que solucionar los males de la Administración de Justicia. Hombre, por favor, ya no lo hicieron en Navidades, acuérdate. Y menos mal que en Navidad suspendieron eso. Sí, sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo suspenden, me parece muy bien, pero también nos capan desde un punto de vista técnico, es decir, nos bloquean LexNet, que es el sistema informático por el cual nosotros presentamos los escritos y demás. Bueno, deciros, seguimos dejando aquí redes sociales para que sigáis escribiéndonos y seguir interactuando en la entrevista. ¿Qué pasa? Que caparon LexNet para no poder presentar escritos. Claro, ¿qué pasa? Que si es inhábil, es decir, si no hay juicio, si se paraliza el plazo, eso no significa que porque se paralice usted, Ministerio de Justicia, tenga que paralizar el sistema informático judicial para no poder presentar escritos. Efectivamente. Eso es otro dolor de cabeza que tuvimos en Navidad. Sí, sí. Es que es tremendo. Al final, nosotros somos los auténticos salvadores del sistema. Porque aquí el Ministerio de Justicia, que es quien, bueno, y también la administración competente, autonómica, en este caso la Junta de Andalucía, que son quienes tienen que ofrecer los medios humanos y los materiales. Bueno, es que yo fui a un juicio en septiembre a Marchena y fui a ir al servicio y se había derrumbado, pero es que fui en enero y volví y digo, bueno, y el servicio no sigue derrumbado. Digo, sí. Y los usuarios no tenían servicio, tenían que ir al bar. Pero esto cómo puede Y ser. en el bar no puedes ir al servicio como no te pides algo. Hombre, claro. Y te están esperando para un juicio. O sea, sí. entonces es como surrealista. No se han dado cuenta que la justicia se cae a cacho. Entonces tienen que hacer invertir en justicia. Yo estoy cansada personalmente de escuchar, que está muy bien y muy loable, que hay que invertir en sanidad y en educación. Pero pienso que si no se invierte en justicia no hay ni sanidad ni educación. Claro. Entonces, y ya justicia va muy tarde. Y dignificar también el gran trabajo que hacen ellos. Yo porque no pertenezco actualmente al turno de oficio, pero ellos que sí están incluidos y se estrujan la cabeza. Ayer tuvo precisamente en Rosalía, que me comentaba, una guardia de los que popularmente se denomina de paca, para cagarse. Llega a la 1 de la madrugada a mi casa. Así se denominan en los juzgados, las guardias de paca. Y sin embargo son minusvalorados. Claro. Y juicio esta mañana de ayer, de la guardia de ayer. La Es guardia de decir, ayer. estas 24 horas, donde yo estoy son 24 horas seguidas de guardia. Hasta ahora cobrábamos 140 euros menos el 15% de IRPF. Ahora nos han prometido, se supone que nos van a pagar 180 euros menos el IRPF, porque nosotros no nos pagan, nos indemnizan. Pero hablando de justicia tardía,
yo tengo pleitos de oficio que me han durado 10 años. Sí. 10 años. Bueno, tuve el más sangrante fue un conducción sin carnet. Conducción sin carnet es muy simple. ¿Tienes carnet o no tienes carnet? Tardó 10 años a llegar a ver sentencia. Me pareció tan surrealista. Es que esto es lo que no se puede permitir. No podemos convertir, no podemos normalizar lo que debiera ser lo extraordinario, lo excepcional. Claro. Esto es intolerable. Y por ese procedimiento nos abonan unos 300 euros por 10 años de trabajo, porque son 10 años de estar impulsando, pidiendo, recurriendo, y nadie te lo valora, ¿no? Y Económicamente. además, inclusive con esto, también destacar que lo que es el propio sistema judicial está preparado para eso. ¿Por qué? Porque dice la ley, esto, imaginémonos, vamos a poner un caso concreto. Un procedimiento administrativo, te dice la ley RJPAC, que es la ley de 2015 en la cual se hace estos procedimientos administrativos. Te dice, procedimiento administrativo como máximo va a durar 6 meses. Efectivamente. Pero después sale el Tribunal Supremo y dice, hemos de entender que los plazos son laxos, es decir, que los plazos no hemos de cogerlo al pie de la letra, porque dependerá de, en este caso, de la complejidad del asunto, la carga de trabajo que tenga, Muy bien, pero ahora entremos dentro del procedimiento judicial, porque no lo olvidemos, la gran mayoría de los justiciables que se ven abocados por necesidad a acudir al auxilio judicial, se ve inmerso en un procedimiento que está regulado. A nosotros nos afecta, porque a nosotros se nos exige que cumplamos escrupulosamente con los plazos. Que tenemos 3 días para presentar un recurso. Ojo, que muchas veces los juzgados nos dicen, tienes una audiencia, tienes un día para presentar un escrito. Ay, como no lo presentes en un día o no lo presentes en 3 días. Preclusión, ¿qué significa? Mala suerte, ya no tienes nada que hacer, o haber sido más prudente y diligente, haberlo presentado en su día. Y luego nos encontramos con que se establecen plazos para resolver o notificar resoluciones. Por ejemplo, las sentencias, autos, tienen 2 o 3 días para notificarla. Yo me estoy encontrando, a raíz de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, insisto, por muy loables que sean sus reivindicaciones, 3 meses. Sí. ¿Y dónde está la notificación? He presentado escritos al juzgado diciéndole, oiga, quiero ya de una vez que me notifiquen el recurso, porque si me lo va a desestimar, yo quiero ir al Tribunal Constitucional, porque mi cliente no puede aguantar más. Mi cliente no puede esperar hasta la eternidad a dormir el sueño de los justos, a que dentro de 3 o 4 años se resuelva. Claro. Es que tenemos que empatizar también con Pero también con en ellos. casos de enfermedad. Claro. Yo he visto obligada a dar, hacer juicios estando enferma, porque pero pensando en mi cliente, no pensando en mí. Porque digo, ¿cómo voy a presentar que estoy enferma si sé que se lo van a señalar y yo sé la carga que lleva y yo sé lo que está sufriendo? Entonces, yo me acuerdo de uno que llevé también y lo pasó el nombre muy mal, estaba muy mal. De hecho, tengo un artículo escrito al respecto que se llama Los abogados también lloran, porque fue un juicio en el que yo lloré en sala. Nunca me había pasado, no me ha vuelto a pasar, pero ese día lloré de emoción. Y yo iba mala, no había dormido, estaba con fiebre, tanta fiebre tenía que no me había querido ni poner el termómetro para no asustarme. Y me acuerdo cuando llegué al juzgado me dice una compañera, qué mala cara tienes, estás mal. Me tocó, me dice, ¿tienes fiebre? Pero digo, sí, digo, pero no puedo pensar, tengo juicio. ¿No lo puede hacer nadie? No, esto es un tema serio, no puede hacerlo nadie. Es muy complicado, no se puede explicar en 2 minutos a un compañero que te lo haga, esto lleva tiempo. Y incluso muchas veces no puede llegar tarde, ¿eh? Pero espera, que se me quitó la fiebre cuando salí del juicio. De la tensión. Fue súper gracioso. De tanta fiebre. La tensión que llevaba. Y digo, no me lo puedo creer que se me ha quitado la fiebre. Y fue muy bonito, porque fue una sentencia en boche absolutoria. Y como él me estaba esperando debajo del estrado, ¿no? Abajo, ¿no? Nos abrazábamos y tal, porque era una tensión muy grande la que llevábamos. Los abogados llevamos muchas veces esa presión, la gente no sabe lo que sufrimos, se cree que lo vemos. Y da la impresión de que nos quejamos por gusto.
cuando, No, es, por la, gusto cuando nada. es la pura realidad. Claro. Y somos capaces de hacer eso, de celebrar en ese estado, incluso con maternidad, tal, sabiendo que no podemos, Sí, sí. pero porque tenemos que hacerlo, porque sabemos que como suspendamos, Claro. nos vemos en la tesitura de tenerle que explicar al cliente que porque hemos estado enfermos, nadie nos lo va a señalar pronto, porque entonces ya no nos culpan, ¿no? Es como, Efectivamente. bueno, ahora ya el año que viene. Eso es como lo que me pasó a mí la semana pasada. Un juicio en Chiclana, unas medidas cautelares de unos menores Claro. que queremos regular a ver qué es lo que va a pasar con las visitas y todo esto. Se suspende porque en este caso el padre le había entrado, se había puesto mal, le había habido urgencia, y esto fue ¿cuándo fue? El miércoles de la semana pasada, y nos citan para el miércoles de la siguiente, es decir, 15 días. Y yo el miércoles de la semana siguiente, de la semana que viene, yo tengo una prueba médica importante. Bueno, pues hablo con su señoría y le digo, mira, es que tengo una prueba tal y cual, y me dice, pues señor letrado, como no se celebra, que sepa usted que ya va para septiembre de este año. Pero estamos hablando de unas medidas cautelares, un procedimiento urgente que tiene que ver con un régimen de visitas de unos menores. ¿Cómo me lo va a poner para septiembre? Es lo que hay. Mira, la justicia está, la agenda está cerrada, pues ¿qué he hecho? He ido, he cambiado la cita para más tarde, Claro. y voy a tener que ir a juicio. Lo que estábamos hablando. Claro. ¿Sabes lo que me pasó en una ocasión que precisamente también se publicó en prensa? Mi cliente fue despedido, además es que es improcedencia de manual. Le despiden, no le abonan como mínimo la indemnización legal por despido objetivo. Voy al juzgado, presento la demanda, y como la empresa ya había anunciado que iba a entrar en un concurso de acreedores, digo al juzgado, oiga, voy a pedir como medida cautelar que se acuerde el embargo de los bienes, porque ¿qué es lo que sucede? Que si finalmente se declara la improcedencia del despido y finalmente la empresa no tiene bienes para pagar esa indemnización, al final se ve abocado a tener que pedir, pues suplicar al Fogasa a que le indemnicen incluso por la mitad de lo que realmente le correspondiera. Se lo comento todo al juzgado, me señala la vista para el embargo cautelar para, creo que era 7-8 meses vista. Le digo, oiga, recurro al señalamiento, pero oiga señoría, le estoy diciendo, no es que lo diga yo, sino que la empresa ha publicado en los medios de comunicación de que de forma inminente va a entrar en concurso, y si entra en concurso, ya este juzgado no va a ser competente para resolver cualquier medida cautelar. Claro. Podrá ser competente para seguir el despido, para declarar la improcedencia. Pero ¿de Pero qué no le para la sirve? medida cautelar. Claro, pero ¿de qué le sirve al cliente si a lo mejor tiene derecho a obtener 20.000 euros de indemnización y al final el Fogasa le va a pagar 10.000 o 5.000 euros? ¿Qué pasa con los 15.000 restantes? Claro. Pues nada, me desestiman el recurso, lo sigo recurriendo. ¿Qué es lo que sucedió? Llega el día D. Su señoría, vamos, fuimos para nada. Yo ya lo he dado por hecho, porque la empresa ya había solicitado el concurso de la declaración de concurso de acreedores. Llegamos a la sala de vista. Buenos días, señoría. Buenos días. Bueno, pues, ¿qué hacemos, señoría? Ay, Daniel, abogado. Es que ya no podemos hacer nada. Mira, las manos atadas. Qué mala suerte, ¿verdad? Digo, de verdad, mala suerte. Y al final, ¿quién paga todo esto? Los El justiciable. No olvidemos que muchas veces tienen cargas familiares. Claro. Este cliente tiene cargas familiares. Claro. Una situación verdaderamente angustiosa Claro. después de ser despedido. ¿Tiene derecho a sufrir eso? Y ahora la responsabilidad patrimonial, ¿quién? A mí me ha pasado en familia, en casos de familia, de decir, oye, mira, ejecuta por aquí, porque está cobrando un arrendamiento, podemos embargar la renta, que te conocemos el arrendatario, tal, y es que no han movido ni un papel. A mí, en ese caso concretamente, en el arrendatario, se acabó muriendo el ejecutado. Entonces, bueno, pues ya los niños siempre se quedaron sin pensión, claro. Claro. También me comentaba, yo estoy en Defenda, una asociación de abogados a nivel nacional, y me comentaba un compañero de la asociación
que en Sabadell, que le había presentado una modificación de medidas porque la madre había cambiado de trabajo y entonces iba a haber un cambio de custodia compartida a custodia exclusiva de la madre, porque se desplazaba a unos 200 kilómetros de donde estaban viviendo por razones laborales, y que le han señalado las provisionales al año siguiente, es decir... Madre mía, unas provisionales a un año. Claro. Entonces, pues estas situaciones las estamos normalizando y... A ver, claro, y como no ya... deberíamos normalizar. Somos Bueno, yo conscientes. he tenido un cliente este verano que le presenté unas cautelarísimas en el... provisionalísima, cautelarísima, como la queráis llamar, que son las que se ponen antes de presentar una demanda y luego pides la prórroga, la vigencia, ¿no? Y la hice con finalidad, la presenté en mayo, porque ya no podía, la mujer no le dejaba ver a su hija tenía 1 año, y llegaba verano y temíamos lo peor, que en verano no iba a poder estar ningún día con su hija, ¿no? Y ya bastante teníamos con lo que llevaba pasado, que no había podido estar en Semana Santa, no había podido estar en feria, no había podido estar en el cumpleaños de su hija, y presentamos esa demanda, previa a la demanda de medidas de unión, y me la señalaron para septiembre. Ya me han juzgado, lo intentó la procuradora, es urgente, que si vamos a dejar a un padre, y ya es irrecuperable. Y tú has sido padre, es decir, vamos a dejar a un padre sin el primer verano con su hija, ni una foto de la playa tiene con su hija el primer año. Y es terrible. Yo como padre, yo os digo, yo me volvería loco. Es terrible, es terrible. O sea, tú, cuando lo analizamos, ¿y cómo calmas esa situación? Cuando no hay acuerdo, algunas veces hay que ir a un juez, pero es irremediable ya. Claro. Hemos dejado a un padre sin poder tener una foto en verano con su hija. Parecerá una tontería, pero es que no lo es. Es horrible. Y eso tiene que cambiar. Habrá que invertir en justicia, en posiciones, en edificios, pero lo que no podemos es dejar la justicia a la hermana pobre de la administración. Y de la ojo, administración. que todo eso al final también nos repercute a nosotros, Claro. porque nos angustia. Hombre, claro. Tenemos insomnio por la noche Así de es. cómo le Claro. explicas tú al cliente lo que está sucediendo. Que muchas A veces nosotros dices también nos tú, duele porque escúchame, podemos voy estar a en su plantearme sitio. antes cómo hablar con el cliente, Borja, porque es que es complicado. Hacemos ejercicios mentales. Mi compañera María, nuestra compañera Es Marian cierto. Vázquez de Tosina, su cliente esperando desde octubre del 2019 a que se resuelva un complemento de capacidad, lo que antiguamente era la incapacitación, a 2 hermanos gemelos de 21 años, que nacieron con parálisis cerebral, que tienen discapacidad de más del 90%, desde el 2019 esperando. ¿Qué es lo que ha sucedido? Por esa razón hemos empezado también agradeciendo a los medios de comunicación la gran labor por dar visibilidad a todos estos problemas que padecemos en la justicia. Su noticia dio a la luz antes de ayer. Se hicieron eco también el Consejo General de la Abogacía Española, y hoy, a la cual las vamos a felicitar, ha tenido una buena noticia por parte del juzgado. Se le ha estimado su solicitud, pero ¿hay derecho a tener que esperar desde el 2019? Porque lo ha visibilizado. Si no lo Efe- visibiliza, no se efectivamente. soluciona. Claro. Por eso es muy importante los medios de comunicación. Claro. Que estáis visibilizando esto y dándonos voz. Claro, para es poder claro, sí. contarlo, porque es que si no nos dormimos. Luego nos asustamos de caso Mariluz, de caso Marta del Castillo, pero porque son los visibles, pero es que estas cosas pasan. Hay muchos. Y hay muchos. Con esto ya me está indicando el técnico que tenemos que parar. Muchas gracias por haber venido. Os invitaremos Muchísimas en otra gracias, ocasión Borja. para ver cómo va evolucionando. Gracias, Rosalía. Gracias, Muchísimas Daniel. gracias, un placer. El placer siempre es Y nuestro. muchísimas gracias por dar visibilidad a lo que estamos sufriendo nosotros a diario, porque nosotros siempre lo decimos, hay que crear una especie de canal tipo Gran Hermano, que los espectadores puedan ver lo que realmente nos curramos, cada uno de los asuntos que nos llegan. Es que luchamos por ellos, pero
en definitiva, nos encontramos solos, desamparados. Pero la soledad del letrado antes de entrar en una sala, eso es efectivamente. así. La angustia que llevamos cuando vamos a entrar, ¿no? Porque es una responsabilidad. Por eso pido públicamente a todos vosotros, a los justiciables, que también reclaméis, os quejéis ante todas las autoridades, Ministerio de Justicia, Junta de Andalucía, que no se puede normalizar lo que tiene que ser excepcional. Exactamente. Y ante todo, también reconocer nuestra dignidad, porque sin nosotros no habría defensa. Claro, así es. Y tenemos que estar trabajando 24 horas al día, 365 días al año. Y sobre todo, ellos. Pero Rosalía, vosotros que estáis en el turno de oficio, sois los ángeles de los justiciables. Vemos bastante, Con esto terminamos y agradecemos a los dos y, como os digo, os emplazaremos para otro día. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a parar un momentito para publicidad y empezamos con la siguiente entrevista. BJ Abogado, despacho especializado en temas de familia, penal e inmobiliario. Aquí cambiamos las reglas del juego y el protagonista eres tú. Primera consulta gratuita. Nos tienes a tu disposición en Avenida de las Ciencias 36, Portal 5, Segundo A, en el móvil 654-168-678 y en la web www.bjabogado.com. En Comunica Vídeo queremos que tus clientes potenciales conozcan tus productos y servicios, que sepan por qué puedes ayudarles. Mejoramos tu imagen de marca y damos ese valor añadido que estás buscando. Pones la idea, nosotros hacemos el resto. Eres nuestra inspiración. ¿Qué te pasa, Isidro? ¿Qué me pasa? Que tengo una boda y toda la ropa que tengo de cuando tomé la comunión. ¿Por eso te va a agobiar? Vente conmigo en mi coche, que te voy a llevar a la mejor tienda de Sevilla, que vas a salir hecho un figurín. ¡Vámonos! ¡Ole, ole, ole! ¿A dónde me vas a llevar? Al Centro Comercial Aire Sur, que en la primera planta ha abierto mi amigo Balbino Bernal una tienda de categoría. ¡Qué maravilla, José Luis! ¡Cuánta variedad! ¿Tú crees que aquí me pondrán guapo, José Luis? Guapo no sé, pero bien arreglado vas a salir, seguro. Vamos para adentro. ¿Qué? ¿Cómo está el tío? Yo no digo que lo mejoren, sino que lo igualen. ¿Qué? ¿Cómo está el tío? ¿Muy bien? Hombre. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Bien. Vengo a vestirme a casa de mi amigo Balbino Bernal. Tengo un evento especial de mi profesión y yo cada vez que tengo algo importante confío en Balbino y es el que me viste. Pues yo la verdad que es la primera vez que vengo y me voy con mi traje de chaqueta, me voy con mi chalequillo, me voy con mi corbata, me voy con mis zapatos, mis calcetines y además tiene una variedad impresionante. Bueno, Isidro, ¿y tú dónde vas tan arreglado? ¿Yo? A donde tú me lleves, maestro, mi hermano, a donde tú me lleves, maestro. Pues vámonos. Bueno, tras la publicidad vamos a seguir con la segunda entrevista. Vamos a dar de nuevo la bienvenida a Francisco Espinosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Borja. ¿Qué tal? Encantado. Igualmente, a vosotros siempre. Asesor fiscal, y como vamos a empezar la sección, en este caso el tiempo sobre los impuestos sobre la declaración de la renta, vamos a hablar
sobre el impuesto de la renta, vamos a hablar sobre unos puntos que son importantes tener en cuenta porque ha habido, en este caso, unas modificaciones que es bueno tener en cuenta. ¿Verdad que sí, Francisco? Sí, hay algunos puntos interesantes. Vamos a dar una breve pincelada, porque ahora llega el IRPF, entonces es interesante que ya se vaya preparando y sobre todo recopilando información y documentación de cara al IRPF. En relación con eso, indicaros que aquí nuestro amigo el técnico nos va a poner, ahí estamos, tanto Instagram como Facebook para que podáis comentarnos dudas, preguntas que tengáis y así poderlas tramitar y responder adecuadamente. Estupendo. Francisco, Pues, bueno, ¿qué novedades son las que tenemos? Cuéntanos. Bueno, más que novedades son un poco recordar a los oyentes unas bonificaciones, las más populares y las más conocidas, las que todo el mundo ahora sí conoce, porque ahora llega el IRPF, ¿vale? Dentro de poco, ya estamos aquí, comienza la campaña, que es uno de Empieza en mayo, ¿no? Empieza en abril. O en abril. Uno de los impuestos que más trabajo da porque, bueno, todos los españoles tenemos que hacer las declaraciones de renta, todos los que estemos en activo, por supuesto, que tengamos obligación de hacerlas, y es de los que más trabajo da en ese sentido y también de los que más recauda. Entonces, bueno, pues hay una serie de bonificaciones, ¿no? De deducciones, como por ejemplo la inversión en vivienda habitual. ¿Vale? Como sabemos todo el mundo, la deducción por vivienda habitual, la hipoteca, bueno, pues sabemos que tenemos un límite, está a 9.000 euros, 9.015 euros. Pero ¿qué ocurre? Que hay dos puntualizaciones. Una es que sea para hipotecas hechas antes de 2013 y que se haya ido haciendo desde el principio. Es decir, no puede ser que ahora me he dado cuenta de que tenía que haberme quitado la hipoteca y empieza a quitármela ahora. Hacienda te lo va a echar para atrás, con lo cual ya has perdido esa parte. Entonces es importante que haya habido una continuidad de que se comenzó con la deducción. Pero además también muchas veces me llegan preguntas y dicen, vale, sí, yo es que tengo mi vivienda habitual, pero ¿qué ocurre si me compro otra casa y la que era mi vivienda habitual ahora la dejo? ¿Qué hago? Pues no perdemos ese derecho. Lo que se hace es que iríamos presentando los impuestos hasta año tras año, hasta que la suma de las deducciones de cada año, es decir, por ejemplo, si no hemos deducido 50.000 euros, pues hasta que la suma de esas deducciones no llegan a 50.000 euros, no podríamos volver a deducirnos la vivienda habitual. En ese momento ya podríamos volver a deducir la vivienda habitual, aunque sea una vivienda distinta con la que empezamos con la deducción. Pues es importante saberlo porque muchas veces se piensan que no y se pierde esa deducción. Hombre, es importante sobre todo porque es algo que, escúchame, la mayoría de los españoles tenemos hipoteca y por lo tanto es importante tenerlo claro que de ahí también hay una parte que se puede deducir. Exactamente. Hay otra también, por ejemplo, que se da un 30%, ¿vale? Para inversiones en empresas de nueva creación, de deducción. Entonces, hay veces que invertimos en empresas de nueva creación y tenemos esa deducción para meterla en nuestro IRPF. ¿Vale? Siempre, por supuesto, que se modifique, se justifique. Y la base máxima de deducción son 60.000 euros. ¿Vale? Lo máximo que se va a ser unos 18.000 euros. ¿Vale? Donativos a fundaciones, un 10% de las cantidades donadas. O sea, de lo que deja una fundación, el 10% se le desgrava. Lo que le donamos. Entonces, tú y yo pertenecemos a un grupo que sabe perfectamente que es una fundación donde lo que se dona se puede desgravar. Hay otras deducciones por las aportaciones que realizamos a entidades beneficiarias del mecenazgo, ¿vale? Explica un poquito eso, el tema del mecenazgo, porque estoy seguro que habrá muchos televidentes y oyentes que nos estarán viendo y que dirán, bueno, Francisco, ¿qué es el mecenazgo? ¿Cómo? Fundaciones, básicamente. Es también como fundaciones. ¿Vale? Entonces, tienen hasta 150 euros, es el 80%, ¿vale? Es lo máximo, te puedes donar más, pero lo máximo es 150, un 80%. El resto de la base va al 35%. Y si en los 2 años anteriores hubiésemos donado a la misma entidad, un importe igual o superior, al ejercicio anterior, otro 40%. ¿Vale? Con lo cual tenemos ahí también Perfecto, pues tenemos por un lado fundaciones, por otro lado mecenazgo, hemos hablado también de la vivienda habitual. Cuota de afiliación a partidos políticos, ¿vale? Un 20% a la cuota de afiliación y las aportaciones a partidos políticos, ¿no? A federaciones, coaliciones, agrupaciones de electores, ¿vale? Siendo la base máxima de deducción 600 euros anuales. También me acuerdo que en programas anteriores comentaste también la deducción de vivienda en el caso de teletrabajo, ¿no? Claro,
¿Qué ocurre? ¿Cómo casa eso, Francisco, con el tema de la deducción por el tema de la hipoteca? Porque Cuando hablamos del teletrabajo en una casa, vivienda habitual, que tienes hipoteca. Porque ahí va por dos vías, Borja. Uno es la deducción por vivienda habitual, que es un derecho que tienes adquirido siempre y cuando lo tengas a partir antes de 2013, con lo cual ese es tuyo. Si imagínate que una persona tenga una hipoteca de 2018, ¿eso no contaría aquí? No, porque ha sido después de 2013 y ya se eliminó la deducción solamente hasta 2013. Está ya eliminada esa deducción. Pero si tienes la hipoteca anterior, sí puedes quitarla. Pero eso es una vía, bueno, eso es, por así decirlo, un camino, pero es que luego está el otro, que es cuando tú te dedicas a trabajar dentro de lo que es tu deducción, de lo que es tu casa, por así decirlo. Entonces, cuando tú eres un trabajador por cuenta ajena, obviamente no hay esa deducción, porque bueno, esa deducción es como puede ser cualquier persona que trabaje por cuenta ajena, tiene su casa y sus gastos, pues son sus gastos y punto, ¿no? La diferencia es cuando tienes una actividad económica, ¿vale? Entonces sí, ¿por qué? Porque tu actividad económica la estás realizando dentro de tu vivienda habitual. Entonces, como la realizas en tu vivienda habitual, pues de los gastos de suministros te puedes deducir hasta un 30%, ¿vale? Aplicado a tu actividad, ¿vale? Las dos deducciones, imaginémonos una persona que tenga una vivienda en el 2010, que tenga la hipoteca y teletrabaje, ¿las dos deducciones son compatibles? Sí, son compatibles, no son totalmente compatibles, no hay problema. Ten en cuenta que una es una deducción por vivienda habitual, que la tienes que ganar, y la otra es por una actividad económica. Entonces sí son compatibles, no hay problema. Perfecto. Tenemos igualmente incentivos y estímulos también. En actividades económicas tenemos incentivos para inversión empresarial, ¿vale? Que se aplican sobre todo igualmente en el impuesto sobre sociedades, ¿vale? Tenemos para la creación de empleo con trabajadores con discapacidad, ¿vale? Lo que nos dice lo siguiente: una deducción en la cuota íntegra de 9.000 euros por cada persona al año que incremente el promedio de la plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 33% o inferior al 65%, contratados por el contribuyente experimentado durante el periodo impositivo, respecto a la plantilla media de trabajadores de la misma naturaleza, discapacitados con el mismo grado de discapacidad del periodo inmediato anterior. Si el grado de discapacidad del trabajador es igual o superior al 65%, hay una deducción de 12.000 euros. Es decir, contratamos a personas con discapacidad y tenemos una serie de deducciones fiscales. Es decir, que no solamente por contratar a una persona con discapacidad viene bien a la empresa porque tienes una deducción de seguros sociales, sino que también tiene una pequeña deducción en el IRPF. Pero en el IRPF de la persona física como empresario, o claro, en este caso estamos hablando de IRPF. En este caso de la persona física como autónomo. Estamos hablando en caso de IRPF. Ya en sociedad ya hablaremos otro día. En caso que en este caso lo potencian y lo benefician mucho. Sí, para ellos sí. Luego tenemos también rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, pues habrá oyentes que puedan tener. Seguramente haya gente de Ceuta y Melilla que nos estén escuchando, viendo y que podamos hacer. Tenemos una deducción, ¿vale?, de un 60% de las rentas obtenidas allí, tanto en Ceuta como en Melilla. Entre otras, tiene esta consideración las procedentes de sociedades que operen efectiva y materialmente en Ceuta o Melilla, ¿vale?, y a las que resulte de aplicación la bonificación establecida en el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. La gente se habrá quedado flipada y no sabrá qué es eso. Te lo digo. Que tengan su domicilio y objeto social exclusivo en estos territorios, ¿vale? Ceuta y Melilla. Que operen en Ceuta o Melilla durante un plazo no inferior a 3 años y que obtengan rentas fuera de dichas ciudades, siempre que respecto de estas rentas tengan derecho a la aplicación de una bonificación que se incluye en el artículo 33.6 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. Esos son los requisitos que exigen para poder deducirnos esta. Es decir, tenemos derecho a ellos, pero tienen que las empresas con las que estemos o las que hayamos invertido o de las que hayamos obtenido ese rendimiento tengan ese reconocimiento. Exactamente. Esos requisitos. No vale cualquiera, es decir, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nos llegan al despacho y nos dicen eso, ¿no? Que oye, mira, que es que he deducido esto y ahora tengo un problema ya, pero es que tú no te has Hacienda me dice que no, claro, pero porque no te has asegurado de que esta empresa te pase un certificado diciendo que cumple estos requisitos, con lo cual el problema lo tienes tú ahora. Claro. ¿Vale? Así es. Hay también actuaciones para la protección y difusión del patrimonio histórico español, ¿vale?, y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados como patrimonio mundial,
con un 15% de las cantidades que destinemos a adquisiciones de bienes del patrimonio histórico español, cuando se cumplan determinados requisitos. Igualmente a la conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de bienes de interés cultural, así como la rehabilitación de edificios, el mantenimiento y reparación de sus tejados y fachadas, y la mejora de infraestructura de su propiedad situado en el entorno de protección y de los bienes declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es decir, cantidades que invertamos, también tenemos derecho a una pequeña deducción. Tenemos también alquiler por vivienda habitual, que ya estaba suprimida, pero igualmente, si está antes de 2013, tenemos el derecho a la deducción, ¿vale? Hay una fórmula que no voy a ponerme a explicar ahora porque tendríamos problemas. Igualmente, si después de explicarte la fórmula, Francisco, ya no tenemos más programas. Por eso tenemos que hacer 2 programas más. Para que la gente lo entienda, tendríamos que tener la pizarrita. También tenemos la deducción por vivienda por madre trabajadora, vamos a ver, son 1.200 euros por cada hijo menor de 3 años, ¿vale? Que se puede pedir o bien mensualmente o bien una deducción completa cuando llega el año. Tú imagínate que tienes 7 niños. Bueno, si ya tiene yo, Borja... Escúchame, yo sigo a gente que tiene 7 niños. Bueno, si tiene 7 niños, bueno, pues todos los niños... Imagínate todo lo que se puede ahorrar. Todos los niños. Que sale a pagar ya siempre, siempre y cuando sea madre trabajadora. Si trabaja. ¿Vale? Entonces, pues trabaja, pues en su IRPF se podrá deducir tener esa deducción. ¿Todo eso? Vale. Conclusión, tengan niños, que esto va a salir bueno. Pero no, tampoco tanto que luego los niños hay que criarlos. Que nos lo digan a nosotros, ¿verdad? Exactamente, por eso los niños después hay que criarlos. ¿Vale? Bueno, también tenemos familia numerosa, ¿vale? Tenemos 1.200 euros por cada familia numerosa, esto ha ido cambiando muchas veces el criterio. ¿Cómo está el criterio ahora, Francisco? Yo creo que de ahí me pillas un poco, porque no es mi campo, es mi compañera, pero creo recordar que ya a partir de 3, o sea, monoparental con 2 y familia numerosa y familia normal, iba a decir. Familia tradicional con 3. Tradicional con 3. ¿Vale? Creo recordar que me dijo mi compañera. Bueno, pues tienen 1.200 euros por cada descendiente con discapacidad, ¿vale? Ascendiente con discapacidad, cónyuge no separado legalmente con discapacidad, siempre que no tenga rentas anuales excluidas las exentas superiores a 8.000 euros. Esto hay que puntualizarlo. Muchas veces, ¿vale? Se dan casos, bueno, se me ha dado el caso de una pareja que ella trabajaba y él no, ¿vale? Él no trabajaba, y lo que tiene una pensión pequeñita, pero casualmente superaba los 8.000 euros. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que pidió la devolución, o sea, pidió esta deducción, Hacienda se lo concede, pero al año más o menos le llega una carta diciendo que esa deducción no le corresponde y que tiene que devolverla. ¿Por qué? Porque lo que no se había percatado, no le habían advertido, es que su marido tenía ingresos por prestación superiores a 8.000 euros de la Seguridad Social. Entonces, claro, ella no tenía derecho a esta deducción. Sin embargo, le pidieron esa deducción. Entonces, claro, al hacer la renta mal hecha, pues le pide a Hacienda la devolución de esos 1.200 euros más la correspondiente sanción por ello. ¿Vale? Debido a eso, entonces es muy interesante, es muy importante cuando se presenta la declaración de la renta. Hay mucha gente que es muy dada a presentar lo que es el borrador. Entonces, siempre se recomienda que sea un profesional quien revise ese borrador. Y suena muy reiterativo lo que estoy diciendo, pero es así. O sea, es que año tras año vemos muchas ocasiones auténticas, no voy a decir tragedias, ¿no? Pero personas con problemas, porque bueno, son personas que van al día o que están siempre esperando a lo mejor para irse de vacaciones, o muchas veces, ¿no? Se han hecho cuando más pequeños, ¿no? Nuestros padres recogíamos la declaración de la renta y lo que le devolvían pues lo utilizaban para lo que irse de vacaciones, ¿no? Pero claro, hay ocasiones en que estas personas, por no ir a un profesional y gastarte X cantidad en que te repase la declaración de la renta y te haga una serie de preguntas, pues son muy valientes, pues, así decirlo, la entregan y luego llega Hacienda y te dice, no, esto no es así. ¿Qué ocurre? Que ya te has gastado el dinero, te hace una paralela y ya, bueno, pues ya entras en ese trauma de decir, bueno, tengo que devolver un dinero que ya me he gastado, yo voy siempre muy justo que no tengo y a ver qué hago. Y ya tenemos un problema. Entonces siempre se recomienda visitar a un profesional y que realmente sea el profesional quien revise el borrador y si hay que confirmarlo, pero una vez revisado por un profesional.
¿vale? Porque es preferible gastarte un poquito en un profesional, pero estar tranquilo, dormir tranquilo durante toda la noche. Y en este caso, Francisco, que estamos ya terminando el programa, si quieren contratar tus servicios, ¿dónde tendrían que acudir? ¿Cómo podrían hacerlo? ¿Cuál es tu teléfono? Pues mi teléfono es el 657-824946 y mi correo electrónico es f.espinosa@asbasesores.net. ¿Vale? Perfecto. Cualquier cosa, ahí me tienen siempre. Perfecto, ahí también si queréis hacer cualquier cosa a través de los canales habituales, que ya lo está poniendo por aquí tanto en Facebook como en Instagram, podéis poneros en contacto y le pasaremos el contacto a don Francisco Espinosa Los Monteros. Ay, no me he equivocado. Don Francisco Espinosa Flores. Muchas gracias a todos por estar ahí, espero que os haya parecido un programa interesante y advertimos la semana que viene más y mejor. Hasta luego, buena semana.